Hola, soy la maestra Sheila Jara y bienvenidos a las clases de comunicación. El tema que vamos a trabajar son los determinantes. Quiero que prestes mucha atención a la clase del día de hoy. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son palabras que utilizamos para actualizar y precisar la significación de los sustantivos. Los determinantes se dividen en artículo y adjetivo determinativo. Como parte de los determinantes tenemos al artículo. ¿Qué será el artículo? Muy bien, lo vamos a estudiar desde 4 puntos de vista: semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. Veamos semánticamente. Recuerda que la semántica es aquella que se encarga del significado de las palabras. El artículo semánticamente carece de significado en sí mismo, ya que depende del sustantivo. Su valor radica en ser el presentador del nombre o sustantivo. También se le conoce al artículo como el sustantivador por excelencia. Por ejemplo, a un adjetivo lo puede convertir en sustantivo con tan solo antecederlo, ¿no? Si nosotros ponemos un artículo antes de este adjetivo bonito, automáticamente pasa a ser una palabra sustantivada. Nosotros a un verbo podemos ponerle el artículo el, por ejemplo, y este automáticamente pasa a ser un sustantivo. Incluso se puede trabajar dentro de un contexto oracional, ¿no? El cantar me alegra la vida, ¿eh? Antes era verbo y cuando se le acompaña por el artículo el, se convierte en sustantivo. Este adverbio ayer, si le antecedo el artículo el, dentro de un contexto oracional, este se convertirá en sustantivo. No vivamos el ayer. Veamos morfológicamente. Sabemos que morfológicamente se trata de qué forma tiene la palabra. Entonces, el artículo se dice que es una categoría gramatical variable y dependiente del sustantivo. Es decir, si el sustantivo se encuentra, por ejemplo, en un género determinado, en este caso está en femenino y en número plural, el artículo también tiene que tener la misma categoría, ¿no? Variable. Es decir, el mismo género y el mismo número. Los niños están siempre felices. Niños es el sustantivo que está en género masculino y en número plural. Por lo tanto, el artículo debe tener el mismo número plural y el mismo género masculino. Continuamos con la definición. Ahora vamos a verlo sintácticamente. Sintácticamente se refiere qué función cumple el artículo dentro de una oración. En este caso, el artículo cumple la función de modificador directo. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: la ensalada estuvo deliciosa. Como ya conocemos, esta oración simple se tiene que dividir en dos partes, en sujeto y en predicado. ¿Y cómo lo reconocemos? Haciendo la pregunta: ¿qué estuvo deliciosa? La ensalada. Muy bien, esta parte se llama sujeto. ¿Qué pasa con la ensalada? Estuvo deliciosa. A esta otra parte se le llama predicado. Muy bien, lo que nos corresponde trabajar el día de hoy para poder ubicar al modificador directo es dentro del campo del sujeto. Como es sabido,
el sustantivo siempre cumple la función de núcleo del sujeto, ¿ok? Siempre va a ser el núcleo del sujeto. Y la palabra que le antecede sin ninguna interferencia es el artículo. Por lo tanto, se le reconoce como el modificador directo, que está cerca, junto al núcleo del sujeto. Muy bien, ya conocimos entonces cuál es la función del artículo dentro de una oración. Sabemos que es modificador directo. Ahora vamos a estudiar lexicológicamente. Se dice que el artículo es una palabra de inventario cerrado, es decir, solo son contaditos los artículos y fácil de estudiarlos. Vamos a conocer las clases de artículo. Primero, veamos el artículo definido o determinado. ¿Qué será un artículo definido o determinado? Muy bien, dice que este artículo realiza la actualización del sustantivo que resulta conocido para el hablante y el oyente. Conozcamos entonces a los artículos definidos. Vamos a ver en masculino y en femenino, en singular y en plural. Muy bien. En masculino singular tenemos el y en plural los. En femenino, en singular tenemos la y en plural las. Entonces ya sabemos que los artículos definidos son el, los, la y las. Ah, me olvidaba. También hay un artículo neutro que es reconocido como definido o determinado, en este caso, porque es neutro, porque no presenta ni género ni número. Vamos a ver algunos ejemplos. El perro pequeño es gracioso. Aquí vamos a observar que el sustantivo es perro, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo es sabido? La palabra que le acompaña, que le antecede al sustantivo es, en este caso, un artículo, ¿ok? Y vale decir que es un artículo definido, porque se encuentra dentro de este cuadro y de esta clasificación. Veamos otro ejemplo. Lo bueno es que viajaremos. Aquí tenemos, en este caso, a la palabra sustantivada, ¿no? Y muy bien, a esta palabra sustantivada le antecede el artículo neutro lo, correcto. Veamos otro ejemplo. Las casas están hermosas. Aquí tenemos al sustantivo casas. La palabra que le antecede es las y es un artículo femenino plural. Muy bien. Y por último tenemos los perros pequeños son graciosos. Aquí vemos perros sustantivo y el que le acompaña, por ende, es el artículo, sobre todo el que le antecede. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos conocido los artículos definidos o determinados, que son el, los, la, las y lo. Veamos ahora los artículos indefinidos o indeterminados. Este artículo realiza la actualización presentativa del sustantivo que asume es conocido por el hablante y es desconocido por el oyente. Muy bien, ¿quiénes son entonces los artículos indefinidos? Tenemos a, en caso de masculino singular, un y en plural unos. En femenino tenemos una y en plural unas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los artículos indefinidos? Un, unos, una, unas. Correcto. ¿Qué te parece si hacemos algunos ejemplitos? Un perro me mordió. Muy bien, es conocido por el hablante, pero por el oyente no. Por eso es que no estoy definiéndolo, sino es de manera indeterminada, indefinida. Aquí tenemos el sustantivo y aquí el artículo indefinido. Otro ejemplo.
Unos perros me mordieron. Muy bien. Aquí tenemos el sustantivo y aquí el artículo indefinido. 3. Una niña se ganó el bingo. Muy bien. En este caso tenemos al sustantivo y aquí al artículo. Por último, unas niñas ganaron la copa. Muy bien. Aquí tenemos al sustantivo y aquí, en este caso, unas es una palabra que le antecede al sustantivo y es un artículo indefinido. Otra clasificación de los artículos tenemos a los contractos. ¿Qué serán los contractos? Se dice que los contractos se forman mediante la unión de una preposición, ¿ya? Más un artículo. Aquí, por ejemplo, tenemos la preposición al más el artículo el forma el contracto al. Otro, por ejemplo, tenemos la preposición de más el artículo el forman el contracto del. Veamos algunos ejemplos. Se fue al Congreso de su facultad. Aquí te das cuenta, esto es el sustantivo y el artículo que le antecede es al, por lo tanto es un artículo contracto. Vino del monte. Monte es el sustantivo. Aquí está el artículo contracto del. Vamos juntos al lago. Lago sustantivo y le antecede el artículo contracto al. Y por último, le dio un saludo que le salió del corazón. Aquí tenemos en este caso del, que es un artículo contracto. Bien, ya hemos visto las clases de artículos. Ahora les quiero dar algunas pautitas acerca de normativas del artículo, es decir, van a haber ciertas reglas en las cuales nos enseñan en qué momentos, en qué tiempo nosotros debemos acompañar el artículo a un sustantivo, de repente, o algunas excepciones que tenemos que tener en cuenta. En este caso, vamos a ver la primera norma. Cuando el sustantivo comienza con A o HA, tónica, es decir, que lleva la mayor fuerza de voz, se usará el artículo el, pero este seguirá siendo femenino. Esto se puede comprobar al formar el plural del sustantivo utilizado. ¿Qué te parece si lo vemos con ejemplos para entender mejor? Aquí, por ejemplo, tenemos el sustantivo alma, el sustantivo águila, el sustantivo agua, el sustantivo hacha y el sustantivo hada. Todos ellos comienzan con A o HA. Y también, si nos damos cuenta, cada una de estas palabras, su sílaba tónica exactamente lo lleva en la A. ¿De acuerdo? Alma, águila, agua, hacha, hada. ¿Te das cuenta? Entonces, estos sustantivos se encuentran en género femenino. Sin embargo, para evitar la disonancia o mal sonido, lo que tenemos que hacer es antecederle con un artículo masculino. Es cierto que el artículo depende del género del sustantivo y ustedes me dirán, pero aquí hay una discordancia. ¿Por qué? Porque se supone que aquí tiene que acompañarle un artículo femenino, ya que el sustantivo es femenino. Sí, pero como les decía, en este caso lo que tenemos que hacer es ponerle un artículo masculino
para que no suene mal, porque si yo le pongo el femenino, quiero que prestes atención y escuches. Diría la alma, la águila, la agua, la hacha y la hada. Suena disonante. Por lo tanto, de acuerdo a esta norma, nos dice que en este caso, en estos casos, nosotros tenemos que antecederle un artículo masculino. Entonces, lo correcto sería el alma, el águila, el agua, el hacha, el hada. Ojo, a pesar de que lleva el artículo masculino el, estas palabras siguen siendo femenino. ¿Cómo lo podemos observar? Cuando esto pasa al plural, te vas a dar cuenta que aquí ya no vamos a necesitar de hacer uso del artículo masculino. Aquí normalmente pasa, ojo, pasa a trabajar o a ser acompañado, en este caso, por el artículo que le corresponde y es femenino. Ahora, aquí también no va a haber disonancia. ¿Por qué? Porque ya la S está rompiendo esa secuencia de dos vocales fuertes. Entonces yo diré las almas, las águilas, las aguas, las hachas y las hadas. Para nada es disonante. Al contrario, todo muy bien. Entonces, recuerda que en estos casos, cuando la vocal es A o AH y encima tónica, simplemente si vamos a formar la palabra acompañada por un artículo, esto tiene que ir con un artículo masculino, solo en el caso del singular. Pero cuando ya pasa al plural, esto automáticamente continúa con su artículo que le corresponde, es decir, femenino. Vamos con la siguiente norma. Se dice que existen topónimos. ¿Qué son los topónimos? Son nombres geográficos y nombres propios que funcionan con artículos. En estos casos se respetará el artículo y se escribirá con mayúscula y podrá contraerse, ¿ok? No se aplica, ojo, las contracciones o los artículos contractos del y al. Por ejemplo, hay nombres como La Habana, o sea, que siempre va acompañado por el artículo, el Cairo, la Libertad, el Quijote, el Greco. Todos estos nombres siempre van acompañados de este artículo. Es parte del nombre propio. Por lo tanto, este artículo debe ir con mayúscula. Eso nos dice la normativa. Veamos otra normativa. Los artículos no deben presentar nombres propios, salvo que sean apellidos de mujeres famosas o familias. Por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de anteceder algunos nombres, ¿no? Propios, un artículo. Por ejemplo, el Alberto, la María, la Carmen, el Pedro. Esto es una forma incorrecta. Jamás los nombres propios llevan artículo. Pero sí los apellidos llevan artículo. Por ejemplo, yo puedo decir los González, la Jurado, los Quispe, los Reyes. En este caso, sí es válido acompañar estos apellidos con artículos. Muy bien, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. No se olviden darme un like y suscribirse a mi canal de YouTube para que tenga más videos didácticos. Hasta la próxima.